Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de debate directo. Hoy tenemos con nosotros a Pedro García Bilbao. Buenas tardes, Pedro. Hola, muy buenas tardes a todos. Tenemos también a Andrés Villena. Buenas tardes, Andrés. Hola, buenas tardes. Y a Diego Hidalgo. Buenas tardes, Diego. Hola, buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar del autobús de Hazte Oír, pero no específicamente del tema del autobús, sino vamos a hablar más bien desde el punto de vista de un auténtico demócrata, de un auténtico republicano, cómo pensamos que debe contemplarse la ocupación de espacios públicos por parte de este tipo de gente, también por parte de los movimientos fascistas o por parte de los credos religiosos, hablando de las religiones. Las procesiones, por ejemplo, desde el punto de vista demócrata, desde el punto de vista republicano, deben tener un lugar, esa ocupación de espacios públicos, de esas creencias privadas, particulares. Vamos a hablar de ello. También vamos a dar un recuerdo a la última vez que se consideró que el tema de la religión era un tema privado, que fue durante la Segunda República Española. Ojalá fuera así ahora, pero no lo es. Vamos a hablar también de política europea, ese ascenso de la ultraderecha. Hoy son las elecciones en Holanda. Tenemos ahí a un probable ganador, que es el ultraderechista Wilders, un partido que ya no tiene ni restos de democracia en su funcionamiento, como vamos a hablar de ello, y desde luego un tipo que va a quedar como partido más votado y enfrentado a la probable coalición gobernante que va a ser la misma que ha gobernado hasta ahora en Holanda, entre los dos partidos, una especie de gran coalición. Es como si gobernara en España el PP y el PSOE juntos, y que, bueno, pues el tío pues va a tener muchísima fuerza moral para atacar a esta coalición, ya que muy probablemente, como he dicho, va a ser el partido más votado. ¿Qué está pasando en Europa? ¿Por qué ascienden estos partidos? Y por último, espero que nos dé tiempo a tratarlo, pues vamos a hablar también de ese ascenso de la derecha alternativa en los Estados Unidos, esa derecha tan asociada al racismo, tan asociada al machismo y tan asociada también pues a esas creencias de la determinación de la superioridad de unas personas respecto a otras por motivos genéticos, algo que nos trae recuerdos sumamente oscuros de otras épocas del siglo XX. Empezamos con el tema de Hazte Oír, y Diego, te voy a dar a ti paso para que nos comentes qué te ha parecido esta decisión del juez de no dejarles que circulen con el autobús y cuál crees tú que debería ser la actitud de un demócrata respecto a este tipo de movimientos que evidentemente son totalmente anacrónicos, absurdos y que van contra cualquier tipo de conocimiento que tenemos sobre cómo funciona la naturaleza humana, o por lo menos conocimiento que no venga de la revelación divina. Adelante. Pues sí, mira, precisamente da la casualidad de que la semana pasada estuvo aquí en Sevilla Boaventura de Sousa Santos, y en una conferencia que dio en el Paraninfo de la Universidad Hispalense, pues precisamente le preguntaron sobre algo parecido, que fue una conferencia que iban a dar por miembros de Hazte Oír, bueno, todo también contra la supuesta ideología de género que decían, ¿no? Y finalmente pues hubo una gran movilización estudiantil y se paró y demás, y le preguntaron a este hombre, a Boaventura de Sousa Santos, y él respondió que no se deberían permitir la ocupación de espacios públicos para ciertas cuestiones reaccionarias. Yo creo que, y tuvo que mojarse en ese sentido, yo creo que para mí hay una cuestión que es central, que es el respeto hacia la dignidad de todas las personas, ¿no? Y si bien no creo que deba, y si bien quizás, fíjate que curiosamente luego es precisamente la extrema derecha o esta derecha reaccionaria la que más trata de construir delitos de odio y tal, y prohibiciones a través del derecho penal. Yo creo que quizás no haya que llevar ciertas cuestiones al derecho penal, pero sí que no puede permitirse o se debe reaccionar, y el Estado de Derecho debe reaccionar contra que se utilicen recursos públicos, porque además luego estas asociaciones están financiadas por el Estado en muchos casos y demás. Creo que Hazte Oír en concreto sí está financiada o tiene bastante financiación estatal,
y desde luego recursos públicos y espacios públicos para defender para atacar la dignidad de una persona, para defenderla, para tratar de conseguir la negación de la dignidad de una persona o de unas personas o un grupo social o una forma de vida y así tratar de conseguir la exclusión, la ruptura de sus derechos, ¿no? Para mí es importante que marquemos este debate porque esto que está pasando no creo que sea algo aislado, creo que es algo absolutamente estructural de lo que se está construyendo. Creo que tiene mucho que ver y creo que tiene mucho que ver con los niveles a los que la extrema derecha actual o la derecha general, que ya es de derecha totalmente, está negando el Estado de Derecho o ciertos derechos básicos a muchísimas personas. Eh, Porque creo que esta negación de su dignidad, esa humillación que se produce, esta denigración que se produce de forma pública, ese desprecio que se está fomentando constantemente, incluso odio o la visión del enemigo, lo que hace al final es conseguir que no se tenga solidaridad o no se les reconozca derechos a estas personas que son afectadas, ¿no? Y, eh, y al nivel, deberíamos recordar que tanto la democracia como el Estado de Derecho, la primera determinación que tiene es la consideración como iguales de todas las personas. Realmente esta estrategia de denigrar, de estar constantemente despreciando a grupos sociales, lo que va llevando es a una destrucción de esto que es de lo que se ha conseguido, de lo poco que se ha conseguido con el Estado de Derecho y con el Estado democrático o democrático liberal que hayamos podido conseguir. Y, y que me recuerda al ataque o al grito de guerra que saca Huntington en los años 70, ¿no? Que era aquello de que existe demasiada democracia, que se han conseguido unos derechos excesivos por parte de las minorías que impiden que las élites puedan dirigir la sociedad y que precisamente había que tratar estrategias de este tipo, de este tipo de desprestigio y de construir identidad a través del odio para precisamente acabar con con esos derechos que se habían conseguido y con los avances que se hubieran podido conseguir en torno a la democracia. Entonces, creo que el Estado de Derecho debe reaccionar, pero sobre todo creo que esto muestra que la derecha vuelve a ser de derecha de verdad, que ya no es como en otros momentos en los que se, se plegaban a ciertos límites, se limitaban a ciertos mm, y limitaban ciertos excesos, sino que creo que la defensa de la desigualdad cada vez es más grande, la exclusión a grupos como los que vamos a hablar hoy, pues no solamente con los que desprecia Hazte Oír, sino con lo que está despreciando también Builders, etcétera, eh, está mostrando que la derecha está siendo política, o sea, defendiendo la vieja idea de la desigualdad que siempre ha sido la clave de la derecha. Y entonces creo que aparte de lo que puede hacer el Estado de Derecho, lo más importante es que fuera del Estado de Derecho la izquierda sea realmente de izquierda también, que creo que es lo que más necesitamos ahora mismo para eso. Y se defienda pues la idea de la igualdad y se defienda sobre todo a los grupos que están excluidos y que están siendo sometidos por los privilegios de las élites en general y del capitalismo en particular. Pedro, ha mencionado Diego a Huntington, el politólogo, icono de todos estos movimientos de los que hablaremos más adelante, esta derecha estadounidense, un personaje pues bastante curioso que ha defendido pues bueno, estas posiciones tan curiosas, pero que son tan queridas, ¿no? de esta derecha, como que este exceso de democracia pues nos está llevando al peor de los sitios, por lo menos según lo que piensan ellos. Ahora sí que me gustaría que nos dieras tu opinión, Pedro, acerca de todo este tema de hazte oír, de la decisión del juez, de cuál es desde tu punto de vista la posición republicana respecto a estos asuntos. Adelante. Bueno, vamos a ver. La libertad de expresión implica pues el que un mensaje se puede transmitir. Entonces, si un mensaje es absurdo, estúpido, sin sentido y claramente cuestionable, pues si se transmite, ¿dónde está el problema?
Pues el problema está básicamente en que no se ha contestado. Es decir, que ese mensaje absurdo, estúpido y con todos esos calificativos negativos opere, funcione, circule, no sea contestado y entonces impregne e influya de forma negativa pues en la opinión, en la gente y todo eso. Entonces, el problema yo creo que no es tanto prohibir la estupidez humana, porque eso sería casi un imposible de lograr, sino favorecer que exista una sociedad donde pueda haber debate, donde pueda haber diálogo y donde el que tenga algo que decir que lo diga y donde una sociedad educada responda a las estupideces que circulen con pretensiones de verdad. Y esa es la clave del asunto. El problema que hay es que aquí los únicos que están logrando colocar sus mensajes pues son o bien las posiciones de la derecha y de la extrema derecha por un lado, y luego una especie de ideología difusa, posmoderna, que es en lo que ha trocado la izquierda. Entonces, yo creo que ese es el problema. El problema de los de Hazte Oír es que sus tonterías, no solo tonterías, sino que sus ideas que tienen mucho de prejuiciosas y de abiertamente discutibles, no son contestadas. No hay debate sobre ese tema donde se pueda hablar en libertad. Y entonces, claro, cuando ocurre una salida de estas, de estos sujetos, que además cuentan con financiación y con apoyos y con la simpatía de los medios que permite que este debate salga, porque otros muchos debates podrían salir, también hay otras iniciativas de otras ideas, pero curiosamente esas no generan polémica para los redactores de opinión de las televisiones y de la prensa. Es decir, mi teoría a este respecto es que los de Hazte Oír se hicieron oír porque su mensaje absurdo y denigrante fue apadrinado por los redactores jefes de la prensa y la televisión, porque de alguna manera entrar en discusión con ellos no tenía efectos colaterales. Mientras que otros muchos temas donde hay muchos colectivos y que están por todo el país y que sacan temas de importancia y que además dicen cosas de importancia, no reciben ni la más mínima atención por parte de todos esos medios. Es decir, que la extrema derecha en este caso ha sido utilizada como payaso de las bofetadas para distraer la atención. Pero ya te digo, yo creo que lo grave no es que digan tonterías, porque a las tonterías se las puede contestar. El problema que hay es que no hay espacio para contestar nada de las tonterías que nos hacen llegar diariamente. Pero no estamos en una sociedad democrática, en una sociedad en que todo el mundo puede hablar, que todo el mundo tiene derecho a hablar, porque entonces no hay ese espacio, Pedro. Bueno, porque convendría a lo mejor que repasáramos un poquito qué pasa con este tema de las libertades. Es decir, la libertad de prensa. ¿Qué es la libertad de prensa? La libertad de prensa es el derecho a que tú comuniques por escrito lo que piensas. La libertad de prensa consiste básicamente en que la libertad de pensamiento se puede transmitir. O sea, la libertad de pensamiento es que tú puedas pensar lo que quieras. Vale, muy bien. Mi abuelo lo decía, con Franco había libertad de pensamiento. ¿Por qué? Porque yo siempre pensé lo que quise y siempre estuve en contra. Ahora bien, lo que no había era libertad de expresión. Claro, no había libertad de expresión. Es decir, si la libertad de pensamiento se trocaba en conducta, entonces te reprimía. Entonces, una democracia republicana sana necesita pues una serie de libertades que son complementarias. La libertad de pensamiento, pero la libertad de pensamiento exige educación en libertad, por ejemplo. La libertad de pensamiento exige que no se vulnere la conciencia. La libertad de pensamiento exige libertad de conciencia. Libertad de conciencia, libertad de pensamiento, libertad de expresión, poderlo decir en alto. Y luego libertad de prensa. Prensa es en el sentido literal, de la imprenta, ¿no? Es como empieza a utilizarse. Es decir, que nosotros tenemos derecho a crear un medio de comunicación. Entonces, Colectivo Burbuja, por ejemplo. Colectivo Burbuja ha ejercido en la libertad de prensa porque ha creado su propio medio de comunicación. Pero este medio de comunicación funciona a base de podcast. No tenemos acceso a las ondas.
no podemos salir en televisión. ¿Por qué? Porque faltan recursos económicos y cobertura legal que nos permita acceder a la masa del país. ¿Cuántas personas vamos a oír este programa? ¿1.000, 2.000, 5.000, 10.000 personas? Pues sí, hay libertad de prensa. Hemos podido crear un medio de prensa, pero está limitado porque no hay recursos para poder llegar a las ondas. Las ondas siguen siendo pastoreadas por el gobierno, que tiene las licencias, y las licencias de uso del espacio radioeléctrico y televisivo pues las reparte de aquella manera, ¿no? Y entonces el resultado es que nuestra libertad de prensa se ve completamente limitada por cuestiones económicas y políticas. Entonces, en otras palabras, que no existe una democracia real, profunda, no existe, porque para ello se necesita una educación para la libertad, libertad de pensamiento, libertad de conciencia, que no es lo mismo que libertad religiosa, que es otra cosa distinta, libertad de expresión, poder comunicarlo, y libertad de prensa, que es también el derecho a crear un medio de comunicación que pueda llegar a la gente. Entonces, claro, cuando escuchas estos debates que se han producido en el Parlamento o las críticas que ha hecho Podemos sobre este tema, pues te das cuenta de que el concepto de libertades republicanas les queda un poco lejano, ¿no? No quieren ni siquiera hablar de ello. Sí. Yo recordaría aquí una frase muy poco comprendida del Che Guevara cuando decía que sí, con libertad de prensa no se puede lograr la revolución. Bueno, él se refería a que en las democracias burguesas la libertad de prensa pues es una pantomima que solo existe para las grandes empresas y en España, por ejemplo, también para esos dos grandes partidos que controlan los recursos públicos o los medios de comunicación públicos, el PP y el PSOE, que al final son correas de transmisión de los grandes intereses económicos. Pero tú fíjate, ¿quién le ha hecho la campaña a los de Hazte Oír? O sea, ¿qué impacto puede tener realmente un autobús que funciona por las afueras de una ciudad dando vueltas? Pues tiene un impacto muy limitado. Entonces, ¿quién convirtió ese mensaje en algo que llegó a todas partes? Los redactores jefe de los periódicos y de las televisiones que decidieron apadrinar el supuesto escándalo. ¿Por qué se escandalizaron con eso y no se escandalizaron con tantísimas otras cosas que se denuncian todos los días? Porque no les interesaba. No les interesaba para nada. En otras palabras, aquí los que tienen libertad de expresión son los dueños de los medios. Eso sí. Y claro, eso afecta a la calidad de la democracia. Andrés, adelante. Bueno, respecto al tema de la libertad de expresión, así en sentido amplio, supone irse mucho a temas ya más abstractos, ¿no? Pero Noam Chomsky, no sé si era en el libro Manufacturing Consent, hablaba de que en el siglo XIX se intentaron cargar los panfletos obreros británicos a base de prohibiciones, secuestros, y no lo consiguieron con ese método represivo, y sin embargo sí lo consiguieron cuando introdujeron en dichos periódicos fórmulas publicitarias, ¿no? Con esa forma más democrática o más legal, si me apuras, o más respetuosa de las normas de un Estado de Derecho, terminaron con estos diarios, porque cambiaron el contenido por dentro, ¿no? Los empezaron a financiar y después, pues, ejercieron una censura de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, quizás sea esa la manera en que se produce una especie de censura implícita hoy día en los medios, en la manera en que se escogen los temas y en cómo se presentan y quién puede opinar en ellos, ¿no? Sobre este caso, el de Hazte Oír, pues se pueden decir muchas cosas. Yo creo que sí que ha sido convertido en un tema más conocido por los altavoces de los medios, pero también han arbitrado ciertas respuestas en contra de Hazte Oír. Ha permitido un debate profundo sobre el tema y hacer pedagogía sobre lo que es la transexualidad y lo que sufren las personas transexuales. No, pero yo creo que sí que ha permitido que haya alguna contestación, tanto sensacionalista y simplificada, pero hombre, yo sí he advertido una cierta contestación. Creo que hay que tener en cuenta, pues bueno, que todo se convierte un poco en espectáculo y el lenguaje televisivo acaba siendo un poco como es. Pero yo sí he percibido alguna respuesta.
¿Que esto sea una democracia por esa respuesta? No lo creo. Respecto a la prohibición, a mí me parece que debería haber una investigación sobre los fondos y formas de financiación de Hazte No olvidemos que han sido muchos los diarios que han vinculado a esta organización con organizaciones mexicanas religiosas fundamentalistas que no emplean métodos ortodoxos para actuar e influir sobre la población. Yo creo que sabéis a lo que me refiero. Hay muchas conexiones con esta presunta secta que se llama el Yunque. Entonces no estamos hablando de un grupo conocido por la sociedad española. Las fuentes de financiación están bastante oscuras. Está declarado como utilidad pública por la Comunidad Autónoma de Madrid, que se está planteando la retirada. Y luego tienen unas formas de financiación que no han sido aclaradas, unas conexiones con sectores de la Iglesia católica más fundamentalista y, bueno, una serie de campañas y afirmaciones que efectivamente llaman al odio. Llaman al odio y un odio que en un campo tan sensible y tan poco conocido todavía como es el campo de la transexualidad, en el que España levanta más rechazo que la idea de la identidad sexual, levanta más desconocimiento, ha provocado mucho daño en las personas pues, que padecen el rechazo por su condición, ¿no? Entonces, en relación con lo que decía Diego, un Estado de Derecho debe proteger a las personas más débiles. Yo en ese sentido sí considero que la prohibición y la censura que han tenido que soportar está justificado. Estamos hablando de una especie de secta fundamentalista y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Había un libro de Marcuse que se llamaba La tolerancia represiva, en la que Marcuse, el autor de la Escuela de Frankfurt, hablaba de cómo habría podido ser distinta la historia si se hubiera ilegalizado de primeras el Partido Nacional Socialista Alemán. Entonces, a veces los ejercicios de tolerancia pueden acabar provocando enormes ejercicios de represión sobre la población. Yo creo que en este caso está bastante claro y es verdad que no es agradable ver a una organización prohibir o ver al Estado prohibir a una organización por expresarse, pero yo creo que en este caso, en ese sentido, estaba bastante claro. Había un colectivo claro por proteger. Si no se tiene en cuenta además que esta organización que ha ido con estos carteles por Madrid, pues constituye distintos grupos pro vida que tienen, insisto, fuentes de financiación bastante oscuras, que se están querellando con todos los medios de comunicación por las cosas que publican y que, bueno, que a mí me parece que este grupo que proviene de los e-Christians norteamericanos tiene muchas cosas que aclarar y mucha transparencia por ofrecer. Bueno, de todas formas, si me permites un instante antes de darte paso, que creo, Pedro, que querías intervenir tú, me ha parecido que recordemos que la República de Weimar se dedicó a repartir penas de muerte a diestro y siniestro entre los comunistas, mientras que Adolf Hitler, después de intentar dar un golpe de Estado en Múnich, pues fue recompensado con con una prisión de oro, el de la que salió al poco tiempo convertido en una especie de mártir de la causa, ¿eh? O sea que había diferencias entre cómo se trataba a los nacionalsocialistas y a los comunistas, y de aquellos polvos vinieron los huesos lodos de lo que pasó en Alemania y en el mundo en general. Bueno, pero eso va un poco con la idea de la tolerancia represiva, ¿no? Al final, tanta tolerancia con esta tendencia política, en la medida en que suponía un contrapeso a la amenaza comunista, que entonces parecía lo peor de lo peor, acabó permitiendo la formación de un monstruo. Ya, pero que era un poco lo mismo que pasa ahora en nuestras democracias o estas medio democracias que tenemos, en que se les da pábulo a todas estas ideas extremistas y luego, sin embargo, apenas se da espacio para la contestación democrática pues a toda esta gente, ¿eh? Bueno, perdón, no sé si había sido tú, Diego, o Pedro quien quería comentar. Bueno, sí, yo lo que quería decir era que una cosa es actuar de alguna manera reprimiendo cosas que se consideran delictivas y, por ejemplo, los chistes de Carrero Blanco. Pues los chistes de Carrero Blanco te llevan a prisión, vamos, te llevan a un tribunal, te llevan ante un tribunal como un delito, ¿no? Un chiste de Carrero Blanco. Entonces, ¿qué pasa con eso, no? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que puedes hacer, o sea, te lleva a la cárcel o a una multa lo de Carrero Blanco,
pero otras cosas que a lo mejor son bastante, no son un chiste, precisamente no. Bueno, yo lo que quiero decir es que además de la parte esta legal y de qué es delito y qué no es delito, qué es perseguible o no, hay un tema que es la batalla cultural, ¿eh? La guerra cultural, la guerra cultural. Entonces, en la guerra cultural contra el integrismo religioso y contra los fascismos y contra el darwinismo social, pues la izquierda ha hecho mutis por el foro. O sea, socialmente no se discute eso. Además, eso, el tema del laicismo, el tema de poner coto a la barbarie religiosa, a las manifestaciones extremistas, quiero decir, de ciertos sentimientos que son muy respetables, pero que ese tipo de guerra cultural se ha abandonado por completo. Y la escuela, por ejemplo, no está creando, no, o sea, de alguna manera se intenta neutralizar la escuela como una fábrica de ciudadanos conscientes, críticos, capaces, solidarios, educados en valores y en derechos humanos y en libertad de conciencia. Entonces, claro, como resulta que vivimos en una sociedad donde parece que esto es Disneylandia, que no hay conflicto ninguno y que no existe ni los integrismos, ni los fascismos, ni los prejuicios, ni el darwinismo social, pues entonces, claro, cuando aparece un grupo de estos, pues se produce una cierta alarma y nos sentimos inermes, completamente inermes, ¿no? Entonces yo creo que sí, que hay que tener pues leyes que consideren que el fascismo es un crimen y su extensión es criminal. Pero si os fijáis, la palabra fascismo ha desaparecido del lenguaje legal. No, son delitos de odio, se dice, delitos de odio. No se utiliza, ¿no? Y entonces, claro, delitos de odio, pues es contar chistes de Carolo Blanco, ¿no? También, por ejemplo, ¿no? Bueno, en ese caso sería terrorismo ya directamente. Sí, apología del terrorismo. Y sobre el tema de la religión, de la ocupación de espacios públicos, ha salido en la polémica con Pablo Iglesias diciendo que no debería haber espacio en la televisión pública para el credo religioso católico, con la misa esa de las 2 que hay los domingos. Que lo primero que ha conseguido estas manifestaciones es que muchos se enteren de que hay misa en la 2 y se triplique la audiencia, según dicen, de la siguiente misa que hubo en la 2 después de las declaraciones de Pablo Iglesias. Pero bueno, tenemos también ahí el fenómeno de las procesiones religiosas que bloquean calles y ciudades enteras en España durante la Semana Santa y también durante otras fiestas religiosas señaladas. ¿Qué opinas tú de esto, Diego? Bueno, en primer lugar, yo creo que veo claro que vamos a ver, entre las funciones del Estado y entre las funciones que puede asumir el Estado o las funciones que debe prestar servicio, no está el fomentar una religión determinada ni ninguna. Creo que la televisión pública no está para esa labor religiosa, más aún cuando, o de culto, no es esa la función que tiene que tener. Más aún cuando lo que se está retransmitiendo es un discurso, un adoctrinamiento en unas ideas que son en muchos casos contrarias, totalmente contrarias a principios constitucionales que debe defender el Estado. O sea, te encuentras que al final resulta que dentro de la parrilla o de la televisión pública te encuentras con unos discursos que van en contra de los principios constitucionales que la televisión pública debe fomentar. Entre otras cosas, pues están cuestiones como la desigualdad, con lo cual es indiscutible la discriminación de las mujeres en la religión o en esta iglesia en concreto, pero en general hay bastantes cosas que no deben ser fomentadas por el Estado y es que no está en sus funciones. Es que la realidad es que esto está ahí porque en su día venimos de donde venimos y venimos de que la Iglesia sea una de las formas principales de poder y uno de los grandes servidores de las élites y había una connivencia total, ¿no? Una convivencia total de una unión entre Estado e Iglesia. Pero si actualmente con el Estado constitucional y las funciones que debe seguir la televisión pública, no está para nada el fomento de una religión o la publicitación de una religión,
o de una ideología religiosa concreta, y aún menos, y sobre todo es que puede ser hasta contrario a la normativa general de la televisión pública y de los medios de comunicación públicos, el que se esté fomentando o se esté publicitando discursos contrarios a principios constitucionales de forma sistemática e incluso trabajándolo como una especie de identidad nacional o algo así, ¿no? De algo que tiene que ver con la identidad nacional, ¿no? Algo que siempre me acuerdo de la frase esta del rey, ¿no? Del jefe de Estado actual, cuando dice que cuando al referirse a los refugiados, al problema, a los acuerdos que estaba tomando la Unión Europea con Turquía respecto a los refugiados, dice que en el problema de los refugiados, en vez de defender que se debían tener en cuenta los valores constitucionales, pues defiende que se deben tener los valores nacionales, ¿no? Y creo que en general se está utilizando a la derecha una especie de ideología de valores nacionales para olvidarse totalmente de cualquier tipo de seguimiento, cada vez olvidarse más de los valores constitucionales o de los valores de derechos humanos, y creo que está utilizando en ese sentido, y creo que esa defensa de la iglesia, ese seguir utilizando a la iglesia cada vez más, dándole más publicidad, es un camino para construir esa adhesión a los valores, a esos supuestos valores nacionales, dejando los otros. Y curiosamente me llama la atención lo que acabas de decir del tema de prohibición, del tema de que se haya ampliado la audiencia cuando se le ha recriminado o Pablo Iglesias se ha puesto en contra, que estaba pensando ahora mismo cuando estaban hablando los compañeros que fíjate que, como decía, creo que Pedro ha dicho algo de que no les ha venido nada mal la prohibición a los de Hazte Oír, que resulta que es que el autobús de Hazte Oír anuncia un libro en el que se supone que está toda su ideología o algo así, no sé muy bien lo que pone, que en la página web donde está se llama www.ellibroprohibido.com. O sea, imagínate lo mal que le viene a esta gente este tipo de prohibiciones, ¿no? Y yo creo que se está tendiendo a meter estos discursos donde se puede, cuando se puede, aunque sea de forma minoritaria, porque creo que se dan cuenta y quizás venga esta idea reforzada a raíz de la victoria de Trump, se dan cuenta de que aun cultivando estos discursos, aunque sea en zonas minoritarias, poco a poco se va creando una fuerza de sentido que después es capaz de asaltar a toda la sociedad, o por lo menos a las instituciones de poder de la sociedad. Y desde luego yo en este caso lo veo bastante claro que se está fomentando, se está utilizando este discurso contra la supuesta ideología de género por parte de Hazte Oír, todo este discurso medio religioso para al final seguir creando una desadscripción de la gente de ciertos valores constitucionales y sobre todo de la defensa de los excluidos, ¿no? Creo que de nuevo en este caso tenemos que volver a eso. Una cosa es que se prohíban las cuestiones de libertad de expresión o actos de expresión se prohíban y se conviertan todos en delito, como intenta hacer la derecha, ¿no? Eso no se trata de eso, pero sí que es cierto que sí que tenemos que tener en cuenta que en lo que se utilice los medios de comunicación públicos, los recursos públicos, deben estar dentro de un marco mínimo de respeto y de fomento de los valores constitucionales o por lo menos de seguimiento de una serie de valores mínimos por lo menos la dignidad de todas las personas, ¿no? Y la igual dignidad de todas las personas. Y sin embargo, pues esto de que se hagan programas religiosos porque es un programa religioso dentro de la televisión pública, pues me parece totalmente, aparte que sea contrario a la separación. Sí. Sobre la ocupación de espacios públicos, por ejemplo, por las procesiones, ¿tú qué opinas? Bueno. Es de Sevilla, ¿eh? Ya. Pero pues con más razón, ¿no? Bueno, ten cuidado con lo que dices, no vaya a ser que te apedreen cuando vayas por allá. Con la iglesia hemos topado. Nunca mejor dicho. No creo, no te preocupes, no. No, ¿sabes lo que pasa? Aquí pasa mucho, sucede muchísimo y se llega a una ocupación brutal pero afortunadamente cada vez más lo puedes hablar abiertamente sin problema. Para mí hay una cuestión que es clave. Muchas veces te dicen, no, pues esto es porque hay mucha gente que lo defiende diciendo que es un acto cultural, y digo, pues sí, pues si fuera solamente un acto cultural sería un acto cultural muy bonito,
pero precisamente lo peor que tiene es la forma en que se ocupa el espacio público. La forma en que se ocupa el espacio público, aparte que en Sevilla se da un hecho más, que es la venta de una serie de sillas. No sé si se hacen más sitios de España, pero aquí en Sevilla se venden unas sillas en unas zonas específicas que son carísimas y que solamente permiten acceder a quien tiene la capacidad de pagar esas sillas, que son bastante caras y heredadas en muchos casos, o hay una especie de prioridad como por herencia o algo así, o antigua prioridad de algunas personas para acceder a esas sillas. Y entonces, pues todavía más, la ocupación del espacio público es todavía más llamativa, ¿no? Yo sigo pensando lo mismo, o sea, la expresión de la religiosidad de una persona me parece totalmente respetable, pero volvemos a la misma cuestión. El espacio público, la ocupación del espacio público no se puede hacer de forma privativa para este tipo para cualquier manifestación de este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que como mínimo hay que asegurar que todas las personas puedan utilizar el espacio público de forma igualitaria, y cuando se hace que no sea posible, sea en la calle, sea en los espacios públicos de comunicación, sea en las ondas, como ha dicho por ahí Andrés, ¿no? O sea, donde sean, debe seguirse otros criterios, ¿no? Y no puede seguirse con estos criterios de apoyo a la religión a una religión en concreto tan fuerte como para hacer un uso privativo que impide el uso de los demás y excluye a los demás. Entonces ya es la dedicación del espacio público, no al servicio público, sino la dedicación del espacio público a una ideología concreta y a una minoría con sus sentimientos. Pero vamos a ver. Pero si es que las religiones son como el gas, tienden a ocupar todo el espacio. Y si hemos logrado hacer reducir el espacio de la religión, ha sido por siglos de enfrentamiento. O sea, las guerras de religión lo que acabaron, ante el empate tremendo que se produjo, acabó el concepto de tolerancia surgió a raíz de las guerras de religión. Y luego, a partir de ahí, bueno, pues ha habido esa marcha hacia las sociedades laicas, donde hay libertad de conciencia y donde el hecho religioso no tiene por qué ocupar todo el espacio, aunque esa es su pretensión por definición. Además, hay una cuestión. Tú hablas de valores constitucionales, pero es que los valores constitucionales de nuestra Constitución, es decir, el modelo constitucional en el que nosotros habitamos, no es lo que tú estás diciendo. Es decir, una televisión pública en un modelo como el nuestro tiene una vocación de servicio público, y la Constitución nuestra establece que no hay una religión oficial, es decir, no se puede defender una única religión, pero se tiene especial consideración a las religiones que tienen peso específico entre la población. Entonces se puede interpretar con nuestro modelo que si una mayoría de la población es católica, se ofrezca un servicio público. Ese servicio público es ofrecer misa a los que no pueden acudir al templo porque están en su casa. Ese ha sido el discurso que han mantenido hace mucho tiempo. De igual manera, nuestro modelo no es un modelo laico, no es un modelo laico, es un modelo que no es confesional, pero en ese sentido que digo. Entonces eso supone que cuando otras religiones han crecido en fieles entre la población, lo que quieren es ser tratados igual que los católicos. Es decir, también quieren, ahora la reivindicación democrática será que tengamos el almuédano a las 7 de la mañana o a la hora que recen en televisión, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es simétricamente democrático la presencia de los católicos, ¿no? Y dentro de poco los pentecostales también. Y ese es el modelo en el que nos quieren instalar. Nos quieren instalar en un modelo que no es un modelo laico, que es un modelo no confesional y que en la práctica no es un modelo de libertad de conciencia, es un modelo de libertad religiosa. Y luego hay un problema también muy serio, y es que como este tema sigue siendo tabú y no se puede hablar reivindicando esta religión respecto de las otras en este sentido que digo, de simetría dentro de la aconfesionalidad. Pero no se puede hablar, según nos dicen algunos, de ciertos temas. Por ejemplo, en campaña electoral o públicamente no se puede defender porque no se ganan elecciones, nos lo ha explicado muy bien Carolina Vescanza. No se pueden ganar elecciones si tú defiendes un Estado laico y la rotura de relaciones con el Vaticano. Eso no se puede hacer.
Entonces, claro, las palabras de estos días en las que se ha criticado, con razón, creo yo, lo de las misas en televisión, pues se contradicen con ese discurso que no incluye el tema del laicismo y el abandono del modelo que tenemos por la construcción de un Estado laico que respete la libertad de conciencia. Entonces, a ver, que se me pongan de acuerdo. Eso es lo que se llama un brindis al sol. Eso es lo que se llama hacer un guiño, pero luego ser absolutamente incapaz de tener en cuenta cuáles son los porqués y por qué hay que hacer esto. Y esa es la desgracia que tenemos. Y respecto de lo que no es Podemos, bueno, pues yo estoy pensando, pues por ejemplo, en Trebujena. En Trebujena tenemos que la imposición del fajín de la Virgen acude el obispo, el coronel de la Guardia Civil y el alcalde del PC. Es decir, eso es un problema serio, porque es un problema cultural, es un problema de cuál es la identidad de la izquierda, ¿no? O sea, si nosotros tenemos, y han salido datos estos días, más de 230 o 260 imágenes religiosas que tienen cargos públicos, grados del ejército, gobernadores, bueno, todo tipo de cargos públicos y militares. Entonces somos un país un tanto peculiar, ¿no? Y lo del espacio público que decís, bueno, pues hombre, yo he creído entender en tus palabras que eras partidario del acceso sostenible a las procesiones. Bueno, pues bien, hombre, si se autoriza una manifestación pública, pues ¿por qué? O sea, la cabalgata de que gana el Atlético de Madrid la Copa, pues ocupan todo el espacio público. Pues bien, pues que ahora sacan al Cristo de no sé qué, pues que lo saquen, no hay ningún problema. Este problema ya se planteó hace 80 o 90 años y la Iglesia puso el grito en el cielo, nunca mejor dicho. El gran atentado contra la Iglesia hace 90 años era que cuando las cofradías salieran a la calle tenían que comunicar al ayuntamiento el itinerario, porque estaban acostumbrados a hacerlo sin comunicar el itinerario. Y entonces cuando el Estado de la Restauración y luego la República pues se refuerza y se construye un Estado que intenta ser más moderno, más democrático, más para todos, pues lo que le plantean a la Iglesia no es reprimirles, lo que les plantean es, si ustedes en tales fechas tienen actividades públicas en la calle, comuniquen los itinerarios para que los ayuntamientos puedan regular el tráfico, favorecer que esto se pueda hacer. Y eso provocó un enfrentamiento que no veas, un enfrentamiento terrible. Poco a poco eso se ha ido normalizando. Y ahora ya la Iglesia no considera que este Estado es aniquilable y pecador por sí, por el hecho de que haya que comunicar el itinerario de una procesión. Eso es un gran avance. Lo que yo veo claro es que tenemos que tener bien presente lo que significa laicismo, Estado laico y libertad de conciencia. Y si eso no lo tenemos claro, pues entonces nos va a pasar que vamos a caer en el trapo que nos pone. El de suponer que es democrático que acabemos teniendo una inflación religiosa por todas partes en sana competencia entre las religiones. Las religiones tienden a desconfiar de la libertad de conciencia, porque la libertad de conciencia es reconocer al individuo el derecho a decir yo no creo en la religión de mis padres, yo no creo en la religión de mis mayores, yo no creo en esa religión y nadie tiene derecho a dictarme eso. Es decir, es el derecho a decir no a la religión de tu entorno y a poder regirte de acuerdo con tus valores o los valores que libremente hayas adoptado. Mientras que la libertad religiosa lo que viene a plantear es que se pueden profesar diversas religiones, que pueden coexistir perfectamente. Pero, ¿y la cuestión de la libertad de conciencia? Ahí es donde fracasa este modelo que tenemos. Andrés, no sé si quieres comentar algo sobre este tema. Hombre, yo soy de Málaga y igual que Diego de Sevilla. No sé de dónde eres, Pedro. No, creo que no eres de Trebujena, me parece, ¿no? Yo soy de Campamento en Madrid y allí no había procesiones. Madrid, ahí no. Ahí no había, en Campamento no había procesiones y lo más que teníamos era el campamento de los soldados al lado que pasaban con las tanquetas y con los... y que desde luego no nos hacían mucha gracia. Ahí me explico todo ya. Bueno, yo quiero, con la broma de que yo soy de Málaga y Diego es de Sevilla, lo que quiero subrayar de una cierta manera es el aspecto
profundamente cultural de las procesiones, no de la religión, de las procesiones en Semana Santa en Andalucía. Creo que si despreciamos, o no despreciamos porque no nos guste, sino que menospreciamos la importancia del aspecto cultural, lúdico, primaveral de las procesiones de Semana Santa, nos perdemos una parte del fenómeno. Es importante tener en cuenta, me ha resultado útil lo que ha dicho Diego sobre las formas de ocupación del espacio y corroboro la idea que él transmite de que esas sillas son para quien puede pagarlas y muchas veces hereditarias. En Andalucía, como sabéis, no es la región más avanzada del Estado español, precisamente, sino casi todo lo contrario. En Andalucía, algunas de las entidades e instituciones más reaccionarias son las cofradías, que además suelen tener un nexo muy fuerte con las empresas y con los puestos de poder políticos y económicos. Algún día se hará algún estudio sobre la ciudad de Sevilla, capital, o la ciudad de Málaga, capital, y se construirán redes sobre que tengan en cuenta los hermanos mayores de las cofradías. Y se descubrirá que esos hermanos mayores pues han llegado a esos puestos porque han llegado a otros puestos primero. Y hay mucha correlación con el liderazgo de partidos, sobre todo el Partido Popular, pero también, como no, del Partido Socialista. Entonces hay una serie de manifestaciones de carácter reaccionario y elitista que están detrás de la Semana Santa, pero no podemos despreciar el enorme apoyo popular, no precisamente el Partido Popular, que suscita esto que tiene detrás también una manifestación de fiesta de la primavera, digamos, de turística, con cierto un aspecto artístico, y luego pues, las imágenes nos envían mensajes que no son neutros y no son neutros nunca, ¿no? Esa imagen de la Virgen o esa imagen del crucificado pues nos dicen muchas cosas sobre cómo se debe vivir si eso se interpreta de una determinada manera, ¿no? Pero yo creo que para entender mejor el fenómeno tenemos que, y en esta intervención por lo que hago es subrayar esta dimensión cultural que yo creo que es importante tener en cuenta. Sobre el tema de la misa, pues yo no voy a formar parte de la audiencia. La verdad es que es un tema del que no me ha dado tiempo a formarme opinión y quisiera comentar que hoy día todos tenemos automáticamente una opinión sobre lo que sale. Estamos opinando muy rápidamente. Yo necesito un poco de tiempo para saber, pero la verdad es que, bueno, está bien la distinción que hace Pedro sobre libertad de cultos, ¿no? Y luego ese laicismo que yo creo que nos falta bastante, ¿no? Y luego con respecto a eso, y sin querer introducir una polémica, me parece que ha sido hoy o ayer cuando Podemos, pues yo creo que le ha faltado una cierta firmeza a la hora de tratar el tema de los velos, ¿no? Teniendo en cuenta además que es una problemática complicada, porque no todos los velos son iguales, pero yo creo que en ese sentido el ejemplo francés de firmeza, pues yo la verdad es que lo querría para España. Pues no sé si queréis añadir algo más sobre el tema antes de pasar al siguiente. Solo una cosa, que cuando hablemos de manifestación cultural, os recomiendo que penséis en la Legión paseando el Cristo, y a Susana Díaz, la presidenta andaluza, participando fervorosamente en el espectáculo. Sí, pero también que la forma, y esto lo sabes tú probablemente mejor que yo, Pedro, como PDI de sociología, por decir algo a lo que yo no he llegado y querría haber llegado, es que la forma en que decodificamos las cosas, a pesar de que los mensajes no son neutros, no todo el mundo está allí admirando a la Legión. Hay mucha gente que está allí, pues yo recuerdo que cuando era más joven, pues iba con una pandilla de amigos y lo que nos interesaba era lo que venía después de las procesiones. Y te aseguro que era algo bastante distinto de ver un Cristo exhibido y mandándonos mensajes de que el dolor de la crucifixión nos puede llevar a la salvación, ¿no? Entonces, creo que también se nos cuelan ahí otras muchas manifestaciones que hacen que el problema sea más complejo de lo que parece. Pero es el ejército, hombre, es el hecho de que esté el ejército formando parte de lo que hemos calificado de expresión cultural o de sentimiento. O sea, el ejército
lo hace suyo, tiene un discurso y concretamente el caso de la Legión lo hace suyo. Y eso es lo que de alguna manera, pues desde un punto de vista democrático, pues me chirría. Por cierto, yo recomendaría que volviéramos a ver el documental Rocío, en el cual se hizo en los primeros años de la transición, fue censurado y es uno de esos documentales malditos que no han sido rescatados, ¿no? No han sido rescatados. Así que yo le pediría a nuestros oyentes que lo buscaran, que posiblemente esté en YouTube o esté localizable, sino que nos escriban, que se lo mandamos, porque analiza en mucho detalle esta implicación entre ese sentimiento del pueblo, las manifestaciones religiosas, el carácter de clase que tenían muchas de esas manifestaciones de las cofradías y los sistemas de dominación y la cultura que había detrás de todo eso. El documental Rocío en ese sentido es imprescindible. Pues lo veremos. Yo tampoco lo conozco, Pedro. Bueno, vamos a pasar a comentar. Te quedan nada más que 5 minutos, Andrés. Entonces me gustaría que nos dieras una breve opinión sobre lo que está pasando en Europa con este resurgir de estos partidos de filiación nazi, hay que decirlo así, o fascista, como queramos llamarlo, como pasa con el partido de Wilders en Holanda. Adelante. Yo creo que no hay que ser tímido a la hora. Bueno, me habéis visto defender la Semana Santa. Yo creo que una cosa no quita la otra. Yo creo que no hay que ser tímido a la hora de denominar nazi a un movimiento que es nazi. Ni neonazi, ni neofascista, ni neo nada. Bueno, o sea, es la palabra que me ha salido, ¿eh? Sí, pero es que yo creo que no hay que acomplejarse en ese sentido. La ideología de fondo en el partido de Wilders, en el partido, decían el otro día en internet, ¿no?, que la primera feminazi va a ser Marine Le Pen, ¿no? Jugando un poco con el tema de esto que se le llama feminazi a muchas feministas, tal, esta sí que es feminazi, pero es que son nazis de verdad que solo se aguantan las ganas de negar el holocausto porque están haciendo campaña electoral y eso es así, porque las personas que secundan a estos líderes pues no le duelen, no hacen empacho a la hora de justificar los genocidios y bueno, lo que ha traído consigo las ideologías nazis. Entonces, Geert Wilders, pues otra cosa es la razón por la que ha llegado a ese punto, ¿no? Yo creo que se ha basado en la explotación del odio y del miedo a lo diferente, y luego, por otra parte, del fracaso de una ideología socialdemócrata que, a base de adaptarse a las limitaciones del capitalismo neoliberal o las limitaciones que le ponía el capitalismo neoliberal, ha acabado convirtiéndose en una forma de gobierno que mucha gente ya no quiere, ¿no? Ocurre algo parecido en países como Finlandia y Suecia, que para proteger el estado del bienestar ahora solo se les ocurre a determinados partidos de extrema derecha limitar la inmigración, ¿no? Pues yo creo que hay dos componentes ahí fuertes, el odio y el desconocimiento del fenómeno de la inmigración, y luego, por otra parte, pues bueno, pues esas personas que se están viendo privadas de protección y que no están identificando correctamente las causas. Parece que estamos abocados a repetir cada 30 o 40 años los mismos fenómenos de odio y amenazas, ¿no? Y que no generamos unas vacunas adecuadas contra ello. Yo creo que esto va a conducir a una situación en la que haya un gobierno de concentración, como tú bien has dicho al principio, Juan Carlos, pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que las proclamas fascistas y nazis de gente como Wilders o Marine Le Pen, si bien puede que no sean triunfadoras en el sentido de conquistar el poder ejecutivo, sí que se van a meter en la agenda y en el discurso de los principales partidos, que para hacerse con potenciales votantes de Geert Wilders van a endurecer su discurso y van a acabar dañando a muchas personas inmigrantes que están llegando en unas condiciones en las que necesitan una serie de accesos a servicios públicos y asistenciales, y que, por dar una especie de ejemplo y derrotar a ese tercer partido, que no deja de ser un competidor electoral, pues al final ese tercer partido va a acabar ejerciendo una influencia de facto sobre la sociedad y se van a adoptar con otro nombre algunas de sus propuestas, como ya ha pasado en Francia. El endurecimiento de la política de Hollande no solo se debe a los atentados islamistas, sino a la presión creciente de ese frente nacional, que al final
pese a no ganar elecciones, no es que acaben gobernando, pero sí acaban influyendo en la forma en que se gobierna. Entonces, bueno, quizá en España pues tenemos más suerte, o quizá es una cuestión de 10 años, pero no nos ha llegado esto, o quizá está el fenómeno del Partido Popular, pero en Holanda yo creo que el peligro, pase lo que pase en las elecciones, está ahí, porque esas proclamas fascistas pues van a ser de alguna manera canalizadas por el Parlamento para que los dos principales partidos se saquen provecho y se mantengan, ¿no? Bueno, hablando de nazis, he recordado cuando has dicho esto, pues una extraña cosa que me pasó, una extraña situación que me ocurrió hace ya muchos años cuando conocí a una nazi. Era una nazi de verdad, una anciana alemana que vivía aquí en España. La verdad es que fue una situación realmente extraña, puesto que para nada yo sabía que era una nazi, ella misma lo mantenía oculto y cuando hablando con ella, en un momento dado lo supe, fue realmente una sensación terrible, ¿no? Fue como ver ante mí al mal absoluto, ¿no? Yo creo que es tal vez una de las situaciones más extrañas que he vivido en mi vida, ¿eh? La verdad es que no lo puedo olvidar. Esto. Tenéis que leer un relato, aunque no sea entre la intelectualidad de izquierdas, un autor pues que guste mucho. Hay un relato de Stephen King que me parece que se llama Verano de corrupción, en el que hay un joven de unos 10 años u 11 que se da cuenta de que su vecino, un señor ya muy mayor, es nazi, y a base de chantajearlo, pues la situación va a cobrar unos tintes pues absolutamente macabros, como Stephen King, que en Estados Unidos pues se puede asimilar a la izquierda tipo Obama o demás, pues suele acostumbrar a transmitir en sus relatos y en sus novelas, ¿no? Me lo has recordado con tu historia, Juan Carlos. Creo que no llegamos a ello porque murió poco después esta anciana, pero bueno. Pero bueno, que se te pasó por la cabeza, ¿no? Bueno, no conocía el relato de Stephen King. Bueno, Andrés, no sé si me temo que me tengo que exactamente, te iba a decir. Porque, bueno, ya os comentaré probablemente en el próximo programa, os dé nota de cómo ha sido la operación que voy a llevar a cabo, ¿no? Porque voy a entrevistar a un miembro de estas extremas derechas ultraliberales en España, pero vamos, yo creo que, pues sí, que no va a haber mucha sangre como la que andaremos pendientes, sí. Gracias, Andrés, hasta pronto. Sí, bueno, coméntanos si quieres, Diego, sobre el tema este de Wilders, del ascenso de la extrema derecha, del ascenso de estos partidos fascistas, nazis, como queramos llamarlos. Adelante. Claro, a mí me parece muy bien lo que ha dicho Andrés. Por cierto, yo también tuve una historia parecida, también conocí a un nazi al que, fíjate tú, me enteré ya mucho tiempo después de conocerle y la realidad es que hasta la apreciaba. Y fue un shock muy grande enterarme. Esto fue lo que me pasó a mí fue muy raro, porque en un momento dado de la conversación, o sea, yo me di cuenta de que era una nazi, o sea, que tenía ese pasado nazi, y ella también se dio cuenta de que yo lo había sabido. Entonces fue una situación realmente extraña, ¿eh? Lo mío fue muy de pequeño, yo no me di cuenta de nada y lo conocí durante bastante tiempo. Sí. Claro. Pero bueno, en cuanto a eso, yo apoyo lo que acaba de decir Andrés de que no hay que tener miedo. Yo creo que es importante que utilicemos la palabra nazi o de alguna forma, y creo que es importante porque creo que existe un montón se escribieron muchísimas reflexiones y se aprendió mucho, o por lo menos se reflexionó mucho sobre por qué había pasado, cómo se había llegado a ese punto, etcétera, durante la posguerra. Y creo que hubo grandísimos autores y autores que se dedicaron a ello y dieron grandes lecciones. Y a mí una cosa que me llamó mucho la atención cuando empecé a descubrir toda esta literatura fue que es algo que está olvidado, que es algo que no se suele hablar, que no se suele transmitir. A todo el conocimiento que generaron grandísimos pensadores después del nazismo y demás, pues se abandonó o no es algo como parece que no es elegante hablar del nazismo y de tal, pues no se ha transmitido el sistema educativo. Y creo que es muy importante que miremos ese aprendizaje que hubo en ese momento para tenerlo en cuenta ahora. Y a mí me llama mucho la atención, sobre todo, pues Chantal Mouffe lo trata, aunque ya sea un poco posterior, pero lo trata también en algunos trabajos, y habla mucho del tema del antagonismo, ¿no? De la forma en que se construye al otro, de la forma en que se construye el enemigo y de qué es esa política de construir al enemigo. Y
Y yo creo que lo que está pasando ahora mismo nos tiene que poner en alerta del nazismo, y por eso creo que es importante que empecemos a utilizar esa palabra. Y el terrible atractivo que pueden llegar a tener estas ideologías. Recordemos casos como el de Heidegger o como el de Carl Schmitt, que son pensadores potentísimos alemanes y que se vieron metidos en esta red del nacionalsocialismo del partido nazi apoyándolo. Claro, de hecho, Chantal Mouffe precisamente trabaja una buena parte de su trabajo en este sentido desde las ideas de Carl Schmitt, y es súper interesante y creo que es un gran aprendizaje. Y creo que nos debe llamar la atención y recordar cuestiones claves, ¿no? A mí me parece que lo que está pasando es que por la rendición de la socialdemocracia hace bastante tiempo, parece que hubo una especie de acuerdo en el cual la socialdemocracia aceptaba que el bien colectivo era el comercio, el estar bien las bolsas, todas estas cosas, que ese era un objetivo común de la sociedad, siempre y cuando se aceptaran una serie de derechos sociales, etcétera, ¿no? Pero parecía que el bien colectivo era este. Y a mí eso me recuerda mucho a lo que decía Rousseau en el discurso sobre el origen de las desigualdades, que decía que para fomentar la desigualdad era necesario establecer una visión de la sociedad en la cual los intereses de la minoría superior tenían que ser vistos como los intereses colectivos, ¿no? Y creo que tiene que ver con eso. Creo que en algún momento, durante bastante tiempo, nos han mostrado los intereses de las élites como los intereses colectivos, ¿no? Con esto de la bolsa, el que fueran bien nuestros bancos, el que fueran bien nuestro tal. Y aunque ahora mismo sigan intentando hacerlo, yo creo que ya eso no se consigue. Creo que ya la gente está teniendo una percepción de que ese no es el interés colectivo. Y entonces creo que para seguir manteniendo la desigualdad, pues es necesario otro tipo de visión. Y creo que eso es lo que se está haciendo con esta visión de odio. Esta visión de odio porque en este sentido es lo que digo que me interesa mucho Chantal Mouffe, que Chantal Mouffe decía que el excluir el antagonismo era una forma de construir una identificación más fuerte y una unión, ¿no? Y entonces creo que lo que se está haciendo es que, consciente o inconscientemente, no digo que sea una estrategia consciente, puede ser algo más menos consciente, menos no planificado, puedo pensar eso, pero creo que eso que está haciendo eso, a falta de la forma de buscar apoyos para la desigualdad, se está haciendo para que se vuelvan a unir con los intereses, ahora intereses nacionales llamados, y vuelvan a unirse a los intereses de los bancos, vuelvan a unirse a los intereses de las grandes constructoras, como ahora está haciendo Trump, de las grandes empresas de armas, etcétera. Es ahora hacer un afuera muy fuerte con esa creación del enemigo, con esa exclusión. Y creo que eso es lo que se está tendiendo, y creo que es muy parecido, o por lo menos peligrosamente siguiendo los mismos pasos de lo que pasó con el momento nazi, con la deriva nazi, según estos trabajos de Chantal Mouffe y demás. Y me parece que es lo que está pasando. Creo que, como decía antes Pedro, esto lo que hace es que les van dando apoyos en los espacios públicos, los que controlan los espacios públicos van dando apoyo de alguna manera o de otra a estas exclusiones, porque sirven para ocultarse y para mostrar, construir una fuera tan fuerte que la gente, la clase media o incluso la clase trabajadora, los de abajo, como se quiera llamar, pues acaban uniéndose, acaban sintiéndose en una comunidad de identidad con precisamente esos privilegiados que siguen una situación de desigualdad y van cada vez a más. Y como esto va a ir cada vez a más, porque parece ser que va a ir cada vez a más en la situación de desigualdad, pues esto tiene pinta de no parar. Y aquí se está viendo que cada vez en más países va surgiendo esto. Y de nuevo pienso que la única solución es que haya una izquierda de verdad. Sí. Pedro, sí. Adelante, coméntanos. Pues bueno, yo creo que me resulta cada día más evidente que tenemos que hacer un debate público sobre qué es el fascismo o qué significa eso, ¿no? No solo el fenómeno histórico, sino qué formas puede adoptar ese fenómeno en la actualidad. Entonces, la idea de la desigualdad como principio social básico es una idea que no la comparten solamente los fascismos. Es decir, está presente en todo lo que es la ideología dominante y desde hace mucho tiempo. En el antiguo régimen, la desigualdad era por nacimiento, ahí no había tutía, digamos, ¿no?
teníamos a los aristócratas y luego al resto, ¿no? Y entonces, por decirlo así groseramente, pero en ese momento es muy curioso cómo el liberalismo luchó contra la aristocracia y supuestamente puso las bases de la desigualdad, puso las bases de una igualdad al abolir el antiguo régimen. Lo que ocurre es que ese liberalismo que acompaña la revolución industrial y acompaña las revoluciones del 18 no tiene un discurso social igualitario, sino que lo que viene a decirnos es que ahora que ya las viejas divisiones tradicionales ya desaparecen, ahora es cuando la verdadera desigualdad de los seres humanos puede aflorar. Y eso es en el transcurso del siglo XIX, pues van a encontrar combustible para apoyar las nuevas desigualdades económicas y sociales que trae el capitalismo, lo van a encontrar en el discurso de la ciencia. Y entonces van a transponer a lo social las ideas del evolucionismo darwinista. Y entonces hay iconos de la ciencia social como Spencer y otros que son absolutamente acogidos de forma enfervorizada por las clases dirigentes. Es famosa la recepción que le hacen a Spencer en Nueva York, los patronos, la gran clase empresarial norteamericana de la época, porque claro, le da carácter científico a la desigualdad. Las personas no son iguales, no supuestamente, y la ciencia lo dice. Entonces, a lo largo de todo el siglo XIX hay una batalla del pensamiento científico para combatir la falsa ciencia. Lo que pasa es que hay necesidad de construir ideología para justificar la nueva sociedad que se está construyendo. Y luego lo que ocurre es que además de esa tendencia, que sería la tendencia liberal y posteriormente neoliberal, que nos dice que hay ganadores y perdedores y que los perdedores son culpables de su propio fracaso y que el Estado es una coalición de perdedores que lo que pone es límites a la dominación natural de los fuertes y que la democracia en realidad es un sistema, es la coalición de los perdedores frente a los que están llamados al éxito por sus condiciones naturales. Y ese es un discurso que está detrás de los anarcocapitalistas y de personajes como Ayn Rand o Ayn Rand y el propio discurso neoliberal. Hay textos incluso del propio Rajoy conocidos, publicados en el Diario de Pontevedra, donde se apunta a la idea de la desigualdad natural del ser humano, etcétera, ¿no? Pero esto en clave supuestamente progresista, en clave supuestamente liberal, en clave supuestamente moderna y científica, lo cual ya es terrorífico. Y luego está la variante irracional, la variante de la reacción frente a todo esto, que anida en Alemania, que se desarrolla, que se trufa, se hibrida con la Primera Guerra Mundial y los nacionalismos de la Primera Guerra Mundial, que se hibrida con una cierta tradición alemana irracional y entonces construye un discurso distinto. Construye un discurso basado en la idea de raza, que no es exclusivamente de ellos, donde ya el problema, aquí ya la cuestión no es el éxito económico, sino la comunidad racial, la comunidad de origen, la comunidad cultural o incluso, ¿no? Y entonces ahí es donde aparece el nazismo propiamente. El mundo se divide en dos, las personas y el ganado es sacrificable. Y entonces esta coalición se va a producir una coalición entre esta aberración irracional que es el nazismo con los que desconfiaban de la democracia porque creían que amenazaba sus propios intereses y se alían contra la izquierda, se alían contra la izquierda y contra la idea misma de democracia. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre que el monstruo acabó devorando a la mano que le abrió la puerta. Y ese es el nazismo histórico. Pero el nazismo en la actualidad no tiene esa forma. En las ideas fascistas que vienen y que siguen estando, tienen un gran desprecio por la democracia, como es consustancial, crecen y anidan
en la idea de la desigualdad, y lo único en que se diferencian de los liberalismos extremos que tienen un discurso basado en la desigualdad es que unos apelan a las libertades formales y a la supuesta ciencia de la desigualdad, y los otros directamente es la irracionalidad y el prejuicio llevado al extremo, y no tienen ningún reparo en criticar la democracia, ¿no? Y ese es el terreno en el que estamos ahora. Y realmente es grave. El hombre que puede ganar quizá las elecciones en Holanda tiene todo el perfil de una persona desequilibrada, completamente. ¿Es nazi? Pues hombre, yo diría que no, un nazi es otra cosa, pero se alimenta y se basa en prejuicios de ese tipo. Pues sin duda sí, sin duda alguna. Por cierto, que el personaje este que ha dicho que va a entrevistar a Andrés, él no tiene ningún reparo en las redes sociales en decir que la democracia, bueno, en criticar abiertamente la democracia, decir que la democracia no es un sistema que pueda conducir a ninguna toma de decisiones que vaya en pro del bien común ni nada que se le parezca, ¿eh? Bueno, Eso niegan el bien común. Sí, sí. Bueno, sí, lo niegan, efectivamente. Bueno, no sé, yo creo que ya llevamos bastante más de una hora de programa. Podremos profundizar, si os parece, más en el tema de la derecha norteamericana, que tiene sus peculiaridades diferentes de la ultraderecha europea, en un próximo programa, si os parece bien. Sí. Y si quieres añadir algo más, Diego, antes de terminar. No, nada más. Bueno, solamente después de esta fantástica clase magistral que acaba de dar Pedro, me ha encantado lo que nos ha explicado, me parece muy, muy importante. Pues decir, fíjate que solamente una cosita que me ha llamado la atención, que es algo que estoy trabajando, porque creo que una de las grandes excusas que han conseguido para defender que no existe igualdad o del mismo tipo que había en el antiguo régimen es porque se abolen o teóricamente el capitalismo no utiliza estatutos personales para imponer la desigualdad, sino más bien estatutos patrimoniales, que también lo hace porque utiliza mucho tiempo la esclavitud y demás. Y creo que es necesario pues recordar esa frase además de que el capital es una relación social adscrita a los bienes, y tratar de estudiar más cómo se puede desarrollar la desigualdad desde estatutos patrimoniales, porque realmente es el problema que estamos teniendo. La desigualdad está detrás de todo, creo. Y nada más, solamente eso, y estamos intentando trabajarlo algunos compañeros por aquí y aprender de eso, y nada más por mi parte. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Diego. Pedro, ¿quieres comentar algo más? Y si no, pues agradecerte Solo que estoy de acuerdo, creo que realmente hay que armarse de ideas, hay que dar argumentos a la gente, hay que combatir las ideas erróneas, falsas, y los prejuicios, y para eso hay que hacer mucha pedagogía, porque si no, muchas veces acabamos dando por bueno mercancía que es claramente averiada y falsa, Sí, ¿no? pero qué atractivo tiene para mucha gente este tipo de ideologías, Pedro. A mí Claro, me resulta muy, muy preocupante. es que yo siempre lo digo, para ser de izquierdas tienes que estudiar, mientras que para estar en la caverna, pues basta con estar en la caverna, claro. Hay un libro, si me permitís que recomiende, hay un libro que se editó hace algún tiempo, que es de unos científicos, es de un genetista, se llama Lewontin, y el libro se llama No está en los genes, racismo, genética e ideología. Lo he leído, sí. Está publicado en Biblioteca de Bolsillo. Se llama así, Libros de Bolsillo. Se llama No está en los genes, racismo, genética e ideología. Y desde luego lo terrorífico del asunto es que no son los nazis los que defienden únicamente ese tipo de cosas. También hay mucho supuesto liberal, ¿no? Pues así es, eso es lo peor. Bueno, sí. Diego. No, perdón, y lo peor también que la izquierda no es, o una gran parte de la izquierda, sobre todo la socialdemócrata, no está nada preparada para aceptar que hay tanta gente que defiende la desigualdad, y que la izquierda debería defender otra cosa, a enfrentarlo. Sí, me gustaría terminar recomendando un libro de Mark Lila, Pensadores Temerarios, se llama, que habla del atractivo que tuvo en aquella época el pensamiento fascista, el pensamiento nazi, y bueno, y también otro tipo de pensamientos totalitarios.
En fin, terminamos ya por hoy. Pedro, si nos puedes dar alguna referencia de dónde seguirte, que se me ha olvidado preguntártelo. Nada, estamos ahí en Facebook con mi nombre y en Sociología Crítica en WordPress. Gracias, Pedro y Diego. Yo supongo que sigues en Facebook, ¿no? Sí, sigo en Facebook, también en Twitter bastante y bueno, y a ver si vuelvo a retomar un poquito el escribir algo más, que estoy un poco dejado últimamente. Gracias. Pero, Gracias, Diego, y gracias a toda la gente que nos escucháis, a los compañeros José Manuel Corrales, Juan Martínez, Ramón Ferrer y Pablo Domínguez. Y sin más, nos despedimos por hoy, recordándoos nuestra página web colectivoburbuja.org y que por favor que los comentarios los hagáis en nuestra página web, en Colectivo Burbuja, mejor que en iVoox, que así las visitas vienen y el debate viene a nuestro sitio, a nuestra web. Eso siempre nos viene bien. Hasta el próximo día.